Muy buenos días a todas y a todos, a los periodistas y las periodistas que hoy nos acompañáis en esta rueda de prensa y en este desayuno informativo del balance 2025 y objetivo del año 2026 para la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Y bueno, me habría gustado comenzar deseándoos un feliz año 2026, como no puede ser de otra manera, pero como bien sabéis, desgraciadamente queremos lamentar profundamente y en nombre de UGT el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en Córdoba, donde el descarrilamiento, en este caso de dos trenes, pues ha provocado ya 41 víctimas mortales y cientos de personas heridas. Y desde UGT Andalucía queremos trasladar nuestro más sincero pésame, toda nuestra solidaridad a las familias y personas allegadas de quienes han fallecido, así como nuestro apoyo a las personas heridas y a todas las personas afectadas en esta gravísima situación acontecida en nuestra tierra. Asimismo, queremos también poner en valor la actuación de los servicios de emergencia y del personal ferroviario y, por supuesto, también es indispensable, creemos, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer con rigor las causas de este accidente y depurar responsabilidades si las hubiera y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad necesarias para que sucesos como este, de esta naturaleza, nunca más se vuelvan a repetir. La seguridad en el transporte para nosotros es un elemento esencial de garantía de derechos, de protección de vida y de cohesión territorial. Y hoy, permitidme, me acompañan los tres secretarios generales de nuestras federaciones regionales: José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de FICA, Eduardo Carrillo, secretario general de FSMC, y Antonio Tirado, secretario general de Servicios Públicos. Si entramos en el balance y la valoración del año 2025, desde UGT Andalucía, para nosotros queremos ser claros. Este año ha sido un año de avances, tanto en España como en Andalucía, a pesar incluso del contexto marcado por conflictos, incertidumbres y tensiones económicas, comerciales y sociales. Esos avances tenemos que reconocer que conviven con problemas muy serios, y nuestro balance se mide con un criterio muy simple y muy sindical, y es que si mejora la vida de la gente trabajadora en nuestra comunidad, vamos por el buen camino, y si se recortan derechos o se pone en peligro o en riesgo lo público, vamos por mal camino. Y este 2025 deja mensajes claros en ese sentido y hay pasos adelante, pero también tenemos retos que afrontar en esta agenda del año 2026. Fundamentalmente, el empleo es un pilar fundamental para la vida y el bienestar de los andaluces y andaluzas, y en 2025 Andalucía es cierto que ha reducido el desempleo en un 8%, en concreto en 52.000 personas, y es la segunda comunidad que reduce más el desempleo, pero desde UGT Andalucía, a pesar de esa valoración positiva, persisten problemas estructurales como el empleo juvenil o el desempleo femenino. Además de la preocupación que tenemos también por la contratación indefinida, que se va desacelerando, y esa temporalidad que sigue siendo un reto. La reforma laboral es cierto que ha demostrado que se puede crear empleo y crecer económicamente es compatible. Y en UGT Andalucía lo tenemos claro: la calidad del empleo no se mide solo y únicamente en cifras, se mide en si permite vivir con dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras. Por ello, el reto inaplazable para este 2026 es mejorar la calidad del empleo y adaptar la legislación laboral a los tiempos que corren. Y en este sentido, creemos que es urgente reformar la regulación del despido, el cual la Unión Europea dio la razón a la UGT. Creemos que es insuficiente, además que no cumple la Carta Social Europea, por lo que se trata de una reforma pendiente y urgente.
Y en Andalucía esta mejora todavía es aún más necesaria por nuestra situación de estacionalidad en el turismo, en la agricultura y por la debilidad que tiene nuestro modelo productivo en el empleo industrial, que es un sector clave que, como bien sabemos, ofrece estabilidad, buenos salarios y que afronta con garantías las transiciones económicas. En cuanto a la negociación colectiva, ha tenido este 2025, bajo nuestro punto de vista, un balance positivo, con más convenios y con más personas cubiertas por esos convenios colectivos en términos de protección, pero sin embargo la mitad del mercado laboral andaluz sigue sin cobertura. Los salarios pactados crecen menos que la media nacional y siguen siendo escasas las cláusulas de garantía frente a la inflación. De cara a este 2026 es imprescindible avanzar en convenios que sean más modernos y más transformadores y que garanticen salarios dignos, que incorporen, por supuesto, el derecho a la vivienda, medidas frente al cambio climático y una transición energética que sea justa. Por otro lado, desde UGT insistimos en que la subida del SMI no puede seguir aplazándose, porque responde a una realidad socioeconómica que es evidente, sobre todo en Andalucía. La economía está creciendo, los beneficios empresariales también, y los salarios más bajos no se pueden quedar atrás. El salario mínimo interprofesional, decimos habitualmente que no es solo una herramienta de justicia social, que lo es y muy importante, sino además es un motor económico y su crecimiento impulsa el consumo interno, dinamiza la actividad económica y contribuye a la creación de empleo estable. Las personas trabajadoras con salarios más bajos son además las que sufren la subida de los precios, especialmente los de la vivienda, la energía y también la alimentación. Por eso el SMI debe crecer por encima de la inflación si queremos realmente proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y de las personas con los salarios más bajos. España necesita abordar cuanto antes un debate estructural, un debate de fondo sobre el SMI, sobre su cuantía, su papel en la cohesión social y su contribución a un sistema fiscal más progresivo y justo, sin que ello suponga castigar a quienes menos ganan. Subir el SMI no es un coste, es una inversión en empleo, en consumo y en crecimiento. Además, si hay una prioridad absoluta para la UGT de Andalucía, esta es la lucha contra la siniestralidad laboral, porque la gente se está muriendo trabajando y eso no puede normalizarse. En Andalucía ya tenemos que lamentar el fallecimiento de un trabajador en una cantera de Luque y han fallecido en Andalucía 114 personas en su puesto de trabajo hasta noviembre, con 7 menos que el año anterior, pero que para nosotros ninguna cifra es aceptable. Cada 3 días muere una persona trabajadora en nuestra comunidad y en España hasta noviembre han sido 686 personas las que han perdido la vida trabajando. Y esto hay que decirlo claro, no son accidentes inevitables, sino son fallos del sistema. En Andalucía se han registrado más de 96.000 accidentes laborales, casi 1.000 de ellos graves. Y hay un dato especialmente alarmante que les quiero trasladar. El 40% de ellos está relacionado con el estrés laboral y los riesgos psicosociales. Los infartos, atención, y los ictus ya son la primera causa de muerte en el trabajo. Por eso, en 2026, UGT Andalucía va a poner el foco donde más duele, en aquellos accidentes que se están cobrando vidas en silencio. Lanzaremos una campaña sostenida en el tiempo, en este año 2026, durante todo el periodo de 2026, con acciones sindicales, con movilizaciones,
con encierros y con performance, para que esta lacra finalmente deje de ser invisible y para implicar a la ciudadanía. Y la haremos conjuntamente con el sindicato hermano, las Comisiones Obreras de Andalucía. El plan de choque contra la siniestralidad, firmado en 2023, no ha funcionado y tenemos que hacer autocrítica, y por eso UGT tampoco no ha firmado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028. No necesitamos más diagnósticos, necesitamos conseguir resultados objetivos y mejoras en la salud laboral. También exigimos el delegado y la delegada territorial y sectorial de prevención con presencia real donde más se incumple. Necesitamos más inspecciones, más control y más sanciones a quienes juegan con la vida de la gente. Y un fondo de apoyo a las víctimas y a sus familias, porque detrás de cada accidente hay un drama humano, social y personal que no se puede olvidar. Y al Gobierno central le exigimos la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una ley que fue pionera en el año 1995, pero que hoy es claramente obsoleta. No contempla ni los nuevos riesgos laborales, ni el impacto del cambio climático, ni tampoco las transiciones energética ni digital. No obstante, en 2026 vamos a continuar con nuestra reivindicación de la reducción de la jornada laboral, que es una prioridad para UGT y que tras 40 años, como decía, de jornada de 40 horas, es una cuestión, es un elemento de justicia social y de reparto de la riqueza en términos de tiempo. Y en 2026 exigiremos que esta medida vuelva al Parlamento y seguiremos impulsando jornadas más cortas desde la negociación colectiva. Y porque trabajar menos para vivir mejor no es un privilegio, compañeros y compañeras, es un derecho. Y por lo tanto, Andalucía necesita una apuesta decidida en un campo como la industria. La reindustrialización de Andalucía es una clave. Y sin industria no hay empleo de calidad, ni salarios dignos, ni estabilidad laboral. Y no podemos seguir dependiendo de un modelo, como sabemos, basado casi exclusivamente en la estacionalidad del turismo y del campo. Cada fábrica que se cierra es una oportunidad perdida y cada deslocalización un fracaso colectivo. El futuro del trabajo de nuestra tierra, de Andalucía, se juega en la industria, en la transición justa y en la gestión también de la tecnología. Y solo será digno si se construye todo ello con derechos laborales. El caso de Ayesa es un ejemplo claro de lo que no puede volver a pasar. Evidencia la falta de un instrumento por parte de la Junta de Andalucía y la necesidad de alcanzar una nueva alianza por la industria. Desde UGT Andalucía lo decimos con claridad: Andalucía no puede permitirse ser solo un territorio donde se forma talento para que luego se marche. La Junta de Andalucía debe de implicarse, condicionar ayudas, exigir compromisos de permanencia y proteger el empleo estratégico de nuestra tierra. Defendemos una política industrial planificada, con inversión pública y privada, arraigo en el territorio y condiciones sociales y laborales claras. La industrialización es hoy la mejor política para Andalucía. Esta apuesta debe ir unida a una transición ecológica justa. Andalucía está en primera línea del cambio climático. Tiene potencial y tiene energías renovables, pero la transición no puede hacerse a costa ni de los derechos de los trabajadores. ¿Y queremos una industria verde? Sí, pero como decía, con derechos, con formación y con empleo local de calidad.
Y junto a ello hay un reto ineludible, que es la inteligencia artificial y la digitalización del trabajo. La tecnología ya está transformando el empleo y va a seguir haciéndolo aún más y de manera profunda. No puede ser o no puede decidir la inteligencia sola ese gran cambio. Creemos que se debe de regular, de negociar y de ponerse al servicio de las personas trabajadoras. En otro orden de cosas, para la Unión General de Trabajadores, la defensa de los servicios públicos es una línea roja. La sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia no se tocan. La gente está preocupada por las listas de espera, por la falta de profesionales, por el deterioro de la sanidad pública y también por el avance silencioso de la privatización. Y esa preocupación es legítima, hay que entenderla. No nos merecemos perder derechos que han costado décadas conseguirlos. En sanidad reconocemos medidas que van en la buena dirección, pero exigimos hechos como más personal, más medios, más planificación y menos derivaciones a la privada. Privatizar no es solucionar, bajo nuestro punto de vista, sino es rendirse. Y la OJT de Andalucía va a estar en todas las mesas, vigilante, combativa y movilizada. No vamos a permitir perjuicios ni recortes encubiertos. Lo público se defiende, se cuida y se pelea. Y en esa pelea, desde luego, la OJT no va a fallar. En educación ocurre algo similar. Crecen las universidades privadas mientras las públicas se ven frenadas y la formación profesional corre el gran riesgo de convertirse en un gran negocio para unos pocos. La educación debe de garantizar la igualdad y no generar desigualdad. En el ámbito de los servicios sociales y la dependencia, el sistema necesita mejorar de manera significativa. Las listas de espera son excesivas, los tiempos de tramitación demasiado largos y quienes más lo sufren son las personas con mayor dependencia, personas con discapacidad y las personas mayores más vulnerables. Cuidar no puede ser sinónimo de precariedad ni los derechos pueden quedarse en una lista de espera. También, para la OJT de Andalucía, la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de este país. Hoy, tener una vivienda marca la diferencia entre tener futuro o vivir permanentemente en la incertidumbre. Quien tiene una casa puede planificar su futuro, puede planificar su vida y quien no queda atrapado en un mercado de alquiler cada vez más caro y más inestable. La vivienda no puede ser un lujo, ni tampoco puede ser un bien para especular o para unos pocos. Y defendemos medidas valientes, intervenir precios donde sea necesario y sobre todo crear un gran parque de vivienda pública suficiente y permanente que garantice que el derecho a la vivienda sea real y no solo constitucional. La nueva ley andaluza entendemos que es necesaria, pero se queda corta. No responde con la contundencia que exige la emergencia habitacional. No afronta con decisión el impacto de los pisos turísticos ni tampoco actúa sobre el enorme volumen de viviendas vacías que tenemos en Andalucía. Construir más vivienda es necesario, pero no es suficiente. Si no es pública y asequible. El problema se perpetúa y valoramos las ayudas como el bono joven de alquiler, pero insistimos en una cuestión y es que las ayudas no sustituyen a una política estructural de vivienda rigurosa y seria que necesitamos. Hace falta un parque público fuerte y una regulación firme del mercado de alquiler, porque la crisis de la vivienda ya está afectando al empleo y está afectando a personas trabajadoras que rechazan trabajos o que pierden muchas horas de su vida en desplazamientos interminables por culpa de la especulación inmobiliaria. Y hay que decirlo alto y claro,
Sin vivienda no hay proyecto de vida y sin vivienda asequible no hay empleo digno. Por lo que respecta a la igualdad, hay un compromiso irrenunciable para la Unión General de Trabajadores. La igualdad real entre mujeres y hombres y la condena absoluta de la violencia machista. En 2025, 47 mujeres han sido asesinadas en España y 14 de ellas en Andalucía, a lo que se suma la violencia vicaria también. Frente a esta realidad no cabe ningún tipo de matiz. Tolerancia cero. La violencia de género no es un problema privado, es un problema social y también estructural. Y tiene un reflejo en el ámbito laboral. Por eso UGT actúa e impulsamos planes de igualdad, protocolos contra el acoso y ofrecemos asesoramiento y apoyo a las víctimas. Solo en el último año hemos atendido más de 2.400 consultas y trabajado en planes de igualdad que han beneficiado a 94.000 mujeres trabajadoras. Junto a la igualdad, defendemos otro pilar básico del estado del bienestar, las pensiones públicas. Son un derecho irrenunciable y un sistema sostenible, pero también avalado por la Unión Europea, pese a algunos discursos interesados que buscan generar alarma social. No hay conflicto generacional. Quienes hoy cobran una pensión han cotizado durante décadas y se han ganado el derecho a una jubilación digna. Gracias a la reforma del año 2021, las pensiones mantienen su poder adquisitivo. Defender las pensiones públicas es defender los derechos de hoy y los derechos del mañana. Y en otro orden de cosas, Andalucía necesita un sistema de financiación justo, que corrija el déficit histórico y que garantice los servicios públicos de calidad. Para UGT Andalucía, el reparto debe basarse de forma prioritaria en la población, en la solidaridad interterritorial. Y valoramos positivamente que en la propuesta presentada por el Gobierno de España, Andalucía sea la comunidad que más incrementa sus recursos, con más de 4.800 millones de euros. Sin duda es un avance importante, pero ahora toca analizar si este modelo es suficiente y equilibrado para atender las necesidades reales de nuestra población y sostener los servicios públicos fuertes y de calidad en Andalucía. El nuevo sistema debe de acordarse dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El horizonte de aplicación en 2027 ofrece margen y, aunque somos conscientes de que el actual clima de confrontación política lo dificulta, desde UGT Andalucía exigimos acuerdo en pro del interés general y de la ciudadanía. Y existe otra cuestión ineludible desde UGT Andalucía que queremos expresar, que es la deriva internacional que está tomando el mundo. La vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos, con amenazas e intervenciones unilaterales, está generando un clima global de inestabilidad que está afectando directamente también a nuestras vidas, a la vida de la gente trabajadora. UGT es un sindicato de clase internacionalista, antifascista, desde el año 1888, y porque la geopolítica no es ajena al empleo, ni a los salarios, ni tampoco a los derechos. Nos preocupa especialmente la deriva ultraconservadora y fascista en muchos países del mundo. Y hoy los sindicatos de clase somos una de las últimas barreras en defensa de la democracia y de los derechos sociales. Y por eso somos objetivo constante de ataques de algunos. No nos van a callar. Frente al odio y a la desinformación, más verdad, más derechos, más igualdad, más servicios públicos y más memoria democrática. No podemos olvidar tampoco que en tiempos de ruido, de crispación, hace falta organización.
Hacen falta derechos y más democracia. Y para defender lo público, para frenar recortes y para repartir mejor la riqueza, hace falta más sindicato, más afiliación, más delegados y delegadas, más negociación y, cuando toque, más movilización. Pero sobre todo, creemos que se necesita una cuestión, que es visión de Estado, altura de miras y una sociedad y un país cohesionado. Andalucía afronta un ciclo político importante y desde este sindicato vamos a intensificar el diálogo con los partidos políticos para exigir compromisos claros con la clase trabajadora. Y lanzamos un mensaje claro. Creemos que es el momento de reeditar un 4 de diciembre 2.0, de recuperar ese espíritu del pueblo andaluz que se levantó para exigir los derechos, para exigir autogobierno y para exigir dignidad. Ante el debilitamiento social y laboral que vivimos, ante la siniestralidad, ante la pérdida del poder adquisitivo, ante la carestía de vida y ante todos los problemas sociales que tenemos, creemos que es el momento de la transversalidad, de la sensatez, de la cordura y de la refundación en términos sociales de la protección del estado del bienestar. Andalucía no puede resignarse ni conformarse. Tenemos actitud, identidad, talento, inteligencia y potencial. Y debemos creer, ahora más que nunca, en nuestra tierra y defenderla con orgullo, con fuerza, con compromiso. Defender lo que es el poder del pueblo andaluz, nuestro poder. Y como conclusión final, quiero terminar con una idea muy clara. Todo lo que hemos dicho hoy, empleo, salarios, industria, servicios públicos, vivienda, igualdad, pensiones, todo tiene un hilo conductor común, que es la dignidad. La dignidad de la gente trabajadora y la dignidad de Andalucía. Andalucía no puede ni debe resignarse a ser una tierra de empleo precario, de salarios bajos, de jóvenes que se marchan y de derechos que se perjudican. No es nuestro destino y no lo vamos a aceptar. Y desde UGT Andalucía vamos a estar donde siempre hemos estado, defendiendo derechos, protegiendo lo público, denunciando injusticias y organizando a la gente trabajadora. Andalucía puede ser más justa, más igualitaria y más próspera, pero para eso hace falta decisión política, hace falta organización social y sindical y hace falta una ciudadanía que cree en ella y se empodere en sí misma. Que nadie decida por Andalucía y que nadie decida por la clase trabajadora. Y termino con un pequeño párrafo de un poema de Miguel Hernández que decía así: porque donde unas manos trabajan, allí nace la libertad, y donde el sacrificio se comparte, la justicia termina por florecer. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y le doy